Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Una mujer y una mujer no dan hijos, ni un hombre tampoco. Su liderazgo está corriendo peligro y no solamente el suyo, sino las generaciones venideras que han salido de sus lomas. Yo no fui marcado para un espectáculo. Yo fui marcado realmente para basearme en una generación y hacerlo de forma correcta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Agradecido de nuestro Padre Celestial que nos permite cada día llegar hacia ustedes. Yo contento, feliz, como siempre. Ustedes van a notar que siempre estoy happy-ton. Siempre me encuentro happy porque nuestras fuerzas dependen del Señor y estamos confiados en Él. Estamos confiados de que Dios es el que gobierna nuestra casa y nuestra vida. Y eso nos da seguridad. Esa es la fuente de felicidad de nuestras vidas. Estoy aquí con mi hermano Isidro. ¿Cómo te sientes, brother? Excelente, hermano. Qué bueno. Esto está que arde hoy. Está picante. Está picante hoy. Sí, hoy la cabina va a dar cátedra. Por la figura que tenemos. ¡Ey! Ay, Cuidado, madre. escucha, profeta. Uy. Esto va a estar bueno. Señores, recuerden siempre suscribirse a nuestro canal Excelencia Cristiana Televisión. Y allí usted va a encontrar un segmento que se llama Excelencia Cristiana Juvenil. Ahí usted va a encontrar este programa, el Fruit Punch de las redes sociales. ¿Le vamos a dar bucapié o suavecito? Como No, tú me digas. Ese, Porque él es mi amigo. calmao, ese para- A mí no me eso importa me eso. tiene- Tú sabes que aquí nos caracterizamos por decirle la verdad, preguntarle cosas fuertes. es que tiene experiencia, le podemos preguntar. Ah, pues le vamos a dar duro. Señores, con nosotros se encuentra alguien de mucha estima, a la cual le tengo cariño, aprecio, admiración y respeto sobre todo. Es una persona de trayectoria ministerial, lo hemos visto en algunos eventos, hemos compartido con él de manera personal. No. Y para mí es grato tenerlo en medio nuestro. Y no se puede enclichar porque ¿qué hace de todo el tipo? El pana es El tipo completo. es todólogo. Sí, es completo. Sí. Pero la parte que más me gusta es la parte cuando él expone la palabra hablando del tema de liderazgo. No, es que yo que lo conozco, el tipo hace todo bien. ¿Es verdad? Sí. No, pues tú- Yo quiero que tú lo veas así, gordito, fuerte. ¿Haciendo ejercicio? No, no, tampoco te burles de. No, espérate. jugando el Ey. Sior. Ah, ¿verdad? Porque él juega. Sí, juega sobol. Sí, es un duro. Un espectáculo. Sí, un espectáculo. Señores, está con nosotros el pastor Juan Miguel Un Mata. fuerte aplauso. Bienvenido, pastor. ¿Cómo se siente? Me siento abrumado. ¿Viste algo, Luca? Muchas gracias a ustedes por la invitación a este tan honorable programa que sé que mucha gente sintoniza, y agradezco al Dios Todopoderoso porque esta plataforma se constituye en un punto de contacto con el cielo para llevar eficacia, para llevar a la gente una edificación a través de la palabra del Señor, y ver que a pesar de todo esto, mis amados, estoy más que contento de compartir esta cabina con ustedes. Gracias, para nosotros también es grato. Y hoy el tema que vamos a tratar, mi gente, es liderazgo con principios de excelencia. Señores, esto es un tema un poquito delicado porque en los últimos tiempos hemos visto cómo la iglesia a nivel de liderazgo ha ido creciendo, pero también algunas se han quedado atrás. Y es muy importante que en tiempos como este existan personas que hayan dedicado tiempo a trabajar con el tema de la excelencia en el liderazgo. Cómo hacer las cosas con liderazgo. Tú sabes que hay muchos bulteros ahí también. Sí, ahí aparece de todo. Gente que tiene posiciones, pero tal vez no tiene excelencias y así sucesivamente. Me gustaría iniciar Destacar que el tema de que vamos a tocar hoy liderazgo, principio de excelencia. es un libro que él escribió. Sí, es un libro, no te Es inventando. un niño mimado que hay ahí. Me gustaría que me lo facilite el libro para presentar la portada. Este es el libro del pastor, lo pueden adquirir, muy duro, liderazgo, principio de excelencia. Así que lo recomendamos. Pastor, iniciando así como de la nada, ¿cuántos años tiene usted a nivel ministerial trabajando estos temas? 22 años. 22, o sea, usted tiene unos años guardados ahí, relajito. No le pregunte la edad, solo déjalo ahí. No te pases, no te preocupes.
Yo creo que a lo largo de la trayectoria que Dios me ha permitido tener, nosotros somos el resultado de hombres y mujeres que en algún momento determinado influyeron en nuestras vidas. Okay. Ningún don es impartido de la nada, alguien tiene que impartírtelo. Por eso liderazgo tiene que ver con influencia. Okay. Es la capacidad de transmitirle o transferirle a otro el don y activarlo. La gente dice, ¿cómo transmitirle un don? Sí, hay personas que murieron sin reconocer que tenían potencial, o sea, su don nunca lo expusieron. Por eso la necesidad de nosotros entender que estar bajo obediencia y comprender que no somos la última Coca-Cola del desierto ni la mamá de Tarzán, sino que somos el resultado de hombres y mujeres que en algún momento se han vertido en nosotros y hemos tenido que aprender a lo largo de nuestra trayectoria. Eso es muy humilde, que usted reconozca públicamente que usted es resultado de, es un acto de humildad. Para hablar de liderazgo con excelencia, la palabra humildad debe estar acuñada al personaje que en sí ejerce, dígase el liderazgo. Para hablar del tema de liderazgo con excelencia, tiene que haber un grado de humildad en la persona. Es una virtud, la humildad es una virtud y debemos de comprender un punto que es importante. La Biblia nos da una referencia en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 45. Jesús ciñéndose los lomos, y debemos de destacar que cuando alguien se ceñía los lomos con una toalla, era simbología de esclavo. Okay. Pero en esta ocasión Jesús lo hacía como virtud, como una posición de humildad. Y él lavó los pies de los discípulos, sí, siendo él el rey, siendo el hombre del momento, el hombre de la unción, el hombre que había manifestado los milagros, estaba siendo rebajado a una posición de siervo. Por eso el apóstol Pablo toma de manera magistral el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, y él dice que en forma de siervo, porque ahí es donde se presenta el verdadero liderazgo. En el servicio. En el servicio. Y Jesús lo dijo, él dijo, para que ustedes puedan ser grandes en los cielos, tienen que servir a los demás. Aquí no es que tú tienes la mega unción. La unción simplemente es el rebozo de la vida de Jesús que te permite servir con eficacia. Yes, así es. Entonces, cuando usted no utiliza la unción o la canaliza correctamente, sino que la utilizas como un canal piramidal para tus beneficios propios, usted está lacerando el reino. Entonces, en el reino, la unción, si te das cuenta, capítulo 4, 18 de Lucas dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces te muestra 6 características que tiene la unción. ¿Para qué viene la unción? Es para servir a otros. O sea, que al final, cuando Dios te da la capacidad o te da esa autoridad de ser ungido, es para ejercer el servicio en diferentes áreas. Eso te quiere explicar. Es correcto, pero no solamente servir en diferentes áreas, sino hacerlo con excelencia. O sea, si yo voy a hacerle algo a José o a Isidro, yo debo de hacerlo con excelencia. ¿Cómo que es para Porque Jesús puso una anécdota que es una historia bíblica interesante y dice que un hombre le entregó a un siervo la llave y se fue lejos y le dijo construye. Él comenzó a construir y lo hizo mal. Pero cuando él regresó le dijo todo lo que tú has construido es tuyo. O sea, tú no sabes para quién estás construyendo. Entonces lo que tú construyes hoy en el liderazgo será el resultado de lo que vas a vivir mañana. Dentro de ese marco, ¿ha tenido usted alguna frustración que pudiera exactamente? A nivel de liderazgo. No, sí, claro. Pero claro, el líder que diga que no ha tenido frustración no es líder. O sea, en el liderazgo tú vas a tener frustraciones, vas a tener traspiés, vas a tener muchas veces obstáculos, momentos difíciles donde vas a querer tirar la toalla. Yo he querido tirar la toalla, yo he dicho yo no quiero ser pastor. O sea, porque simplemente uno vive traición, desengaños, laceramientos, acusaciones, pero cuando miramos el personaje de la vida del maestro, nos damos cuenta que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, aún haciendo los milagros más prodigiosos de la época. Así es. Y le decían de manera despectiva, y este no es Jesús, el hijo de María y de José el carpintero. O sea, de una manera despectiva, pero eso no detuvo a Jesús, porque un líder debe de tener una posición firme y beligerante en la vida, donde él entienda que está determinado a cumplir lo que Dios dijo. Una pregunta, pastor. Para tener ese principio tan claro, porque el libro es liderazgo, principio de excelencia, ¿qué acontecimiento lo llevó a tomar esa postura? O
sea, ¿qué pasó en la vida del pastor Juan Miguel que le hizo entender que el tema de liderazgo debe ser con excelencia? ¿Qué pasó en la vida de él? Impresionante, pregunta impresionante. Creo que cuando comencé a escribir no era mi tema. Tengo otros temas que ya estoy desarrollando, pero cuando comencé a escribir, el Espíritu Santo me guió por el tema del liderazgo y yo decía, pero es que hay tantos libros de liderazgo y tantos hombres de Dios que han escrito acerca del liderazgo que el mío sería una hormiga en medio de un panal. Realmente el Señor me dijo, tienes que escribir porque voy a marcar un precedente, voy a marcar una diferencia. Y yo dije, la diferencia que Dios puede marcar es la siguiente. Eso fue la experiencia que tuve. Y es que muchas veces tenemos el liderazgo como un estilo empresarial y hemos visto cómo se ve el liderazgo desde un contexto empresarial. Mas el liderazgo no es empresarial porque no nace de la emoción, no nace de la capacidad cognitiva de la gente, sino que nace del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es enviado para terminar lo que Jesús en algún momento inició. Por eso Él como Paracletos vemos que va a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces el liderazgo no consiste en mis beneficios personales o las cosas que yo puedo ostentar, sino más bien en yo cumplir el propósito determinante que ya Dios había determinado, ¿verdad? Desde la eternidad. Por eso Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, escucha la voz de Dios que le dice, en el vientre de tu madre te escogí. Te aparté, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que el propósito de un liderazgo no consiste ni en lo que tú deseas ni en lo que tú quieres. Está poderoso. Está en lo que ya Dios ha determinado hacer contigo. Entonces, cuando hay gente que se siente mal, dice, ya, yo se acabó. No se trata de ti, se trata de lo que ya Dios puso dentro de ti. Lo que te impulsa, lo que te da capacidad, lo que te permite avanzar, no son tus capacidades, no es tu manera intelectual, es la habilidad del Espíritu Santo, la cual ha sido depositada en ti. O si no, podemos verla en Josué capítulo 1, versículo 9, esfuérzate. La palabra esforzarse allí es un término interesante porque es empújate tú mismo. Hay un momento donde nadie te va a empujar, donde nadie va a creer en ti, porque la gente cree en ti cuando tú recibes éxito, pero cuando no eres nada, cuando no tienes nombre, cuando posiblemente no tienes nada que ver con... Cuando estás en el anonimato. Correcto, no tienes nada que ver, no tienes nada que darle a la gente, entonces la gente no te considera importante, pero eso no puede permitirte a ti abandonar el liderazgo que ya Dios puso dentro. Así hay personas que están ahí detrás de las cámaras. ¿Hubo algún momento, algún obstáculo? Muchísimo. Pero a nivel religioso. Sí, claro. Hubo gente que me dijo que yo no podía lograrlo, que no tenía capacidad para hacerlo. Pero eran evangélicos, eran sí, cristianos. claro, evangélico Rebequenda. ¿Podemos mencionar un nombre aquí? No. ¿Por qué? Porque la ética no lo permite. Pero no podemos lacerar el cuerpo de Cristo. Bomba molotov contigo, Isidro. Sí, a nivel de liderazgo, ha tenido que enfrentar a otros líderes por los principios que usted cree. Ha tenido que enfrentar, por ejemplo, sistemas. Porque, por ejemplo, hay veces que uno, cuando está convencido de algo, encuentra resistencia. Y muchas veces en el área donde uno se mueve, dígase concilio, pastores asociados, pastores ligados a su círculo, no entienden eso. Y tú tienes que hacer algún tipo de... ¿Cómo le llamaría? Resistencia. De resistencia. Le ha tocado con el tema de principios de excelencia hacer resistencia. ¿Tú te sientes identificado con la pregunta o qué? No, Habla porque- claro, no, porque estamos en un programa ¿Qué es claro. lo que pasa? Que el Di la pastor, verdad. tú sabes que escribir un libro es un desafío. Porque escribir un libro no es ya sentarme y escribirlo y pam, eso es letra. Detrás de ese libro, me parece que hay encuentros, experiencias, situaciones, hay motivaciones, hay tiempos de Dios, o sea, él tuvo que investigar en qué Dios quería impactar la vida de la gente con una relación íntima con el Señor, entiendo yo. Entonces todo eso está detrás del libro, que la gente no lo percibe, pero el espíritu del escritor se transfiere a través de las palabras. Hay dos puntos que son importantes que acabas de tocar acerca de mi persona y la inferencia de otras. Y es que en algún momento determinado uno siente que
el sistema está en tu contra. Mira por qué. Okay. Porque acuérdate que cuando Elías caminaba sobre la tierra, yo le preguntaba al Señor cuántos amigos tenía Elías, pero había 450 profetas de Acera y 400 profetas de Baal que se estaban sentando en la mesa de Jezabel. Entonces hay mucha gente que se sienta en la mesa de Jezabel a compartir los deleites de Jezabel, porque en algún momento vendieron la palabra que se les reveló. Si tú te das cuenta, lo primero que es etiquetado en ello es profeta. Ahora, en algún momento ellos gustaron de lo divino, gustaron de lo que era santo y sagrado, pero viendo, ¿verdad? Porque la gran mayoría de personas en algún momento determinado busca su bienestar personal. ¿Y pasa eso ahora? Claro que sí. Yo no me voy a resistir porque yo no estoy aquí por un altar o un púlpito. Yo estoy aquí simplemente por principios. Claro. Entonces, cuando usted y yo vemos un montón de gente que cambia los principios bíblicos por su bienestar, por no aceptar los bienestares personales que tiene, entonces está tergiversando el propósito por el cual nació. Su liderazgo está corriendo peligro, y no solamente el suyo, sino las generaciones venideras que han salido de sus lomas. ¿Cree usted, pastor, viene la pregunta caliente, cree usted que la Iglesia de Dios tiene que hacer reformas en el área del liderazgo con excelencia? Hay una reforma sobre la reforma. Sí, porque ya tenemos una reforma. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hemos tenido dentro de la iglesia un contexto griego, un contexto artificial, porque no le quitamos mérito a Martín Lutero, pero mi referencia no es Martín Lutero. Es Jesús. Mi referencia es Cristo. Ahora, si en algún momento yo debo de analizar las 95 tesis, porque hay un libro, hay un manual, tú no me puedes agregar a una constitución de una nación un argumento. Tú no me puedes buscar una jurisprudencia. El juez te va a decir la jurisprudencia, vamos a analizarla, pero las leyes constitucionales no se analizan, se debaten. Están establecidas. Entonces, por cuanto están establecidas, deben de cumplirse rigurosamente. Dios nos dio esta palabra, se llama la palabra de Dios, la Constitución del Reino, compuesta por 66 libros, 300,000 palabras, 1,187 capítulos. Eso está dentro de los principios cristianos, porque los católicos sostienen que hay otros libros y contienen más libros también. Gloria a Dios si ellos leen un chin más. El asunto está que no es leerlo solamente, sino aplicarlo, es cumplirlo. A Moisés se le dio de forma rigurosa en el capítulo 28 de Deuteronomio un principio importante. ¿Qué es lo que sucede, José Lo Isidro? Que muchas veces nosotros somos evangélicos, decimos chacamanda, Rambo saca la bazuca, pero no vivimos los principios del Señor. Esto no tiene que ver con que yo esté en la palestra pública, no tiene que ver con que yo tenga muchos following, no tiene que ver con que mucha gente me dé like, tiene que ver con cuánto yo cumplo el propósito determinante de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo tú chocas con el sistema? Tú chocas con el sistema cuando tú hablas contrario a lo que ellos dicen. ¿Y cómo identificar? ¿Cómo identificar el propósito de Dios en la vida de una persona? Sencillo. Lo estamos viendo ahora. Hay muchos que en un momento determinado están hablando de la libertad de género, están hablando sobre que la igualdad de género. ¿Qué igualdad de género? ¿Cuál es la igualdad de género? Aquí no estamos hablando de igualdad de género, aquí estamos hablando de funciones. Entonces, claro, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Una mujer y una mujer no dan hijos, ni un hombre tampoco. Entonces, el liderazgo enseña eficazmente que el hombre fue creado por Dios, que tiene la semejanza de Dios y que fue llamado para procrear, para generar aptitudes, carácter, comportamiento, lenguaje. Por eso la ausencia de padres en un hogar, la falta de un líder en una casa provoca delincuencia, drogadicción, provoca que un joven no termine sus estudios y nos damos cuenta que el 43.7% de las jóvenes de 12 a 18 años son madres solteras. Por eso se ha incrementado a más de un 48.9% la delincuencia en nuestro país. Por los hogares disfuncionales que se han estado produciendo. Entonces, cuando le llamamos hogares disfuncionales es por la ausencia de un liderazgo efectivo.
un liderazgo de excelencia. Entonces usted cree. Pero hay hogares que tienen su padre y tienen su madre juntos y sale mal. Sí, pero no dan excelencia, porque un padre, si te das cuenta, el prototipo que nos presenta a Dios como Abba, el suplidor, el que provee, el que sustenta, el que revela carácter, comportamiento, conducta, te da identidad. Eso es lo que debe de revelar un padre dentro de un hogar. Entonces, todo eso está basado en el amor, ¿verdad?, que yo tengo hacia los principios de excelencia que fueron ya establecidos. Entonces, pastor, cuando hablamos del tema de padre y madre en una casa para que un hijo salga con excelencia, cuando hablamos de iglesia, ¿qué se necesita fundamentalmente para tener o dar a luz líderes con excelencia? Lo que sucede es que cuando hablamos del contexto iglesia nos referimos a una estructura. Pero la iglesia, somos piedras vivas, dijo el apóstol Pedro. Ajá. Somos las personas. Si no viene una educación, una formación dentro de la casa, ¿qué tú crees que pasará dentro de la congregación? ¿Cree usted que hay escasez en ese caso? Claro que sí. Hay escasez de los principios bíblicos que se están manifestando dentro de la estructura llamada iglesia. Claro, porque no está como antes. Anteriormente un joven le daban escuela dominical. Uh-huh. Yo me acuerdo que a pesar de que tomé mundo muy temprano, a los 9 años, una vecina me llevaba a la escuela dominical, me daban una menta, pero tenía que tirarme el culto entero y tenía que responder preguntas bíblicas. Anteriormente, José, lo habían careos bíblicos dentro de las iglesias. Ya no hay, ahora hay chateo bíblico. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es que el Señor le dijo a Josué, enséñasela a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, y ellos me amarán. Así es. Entonces, nadie puede amar la palabra por simplemente una repetición de que yo sentí a Dios. Mucha gente siente a Dios y sigue pecando. Ay. Claro, porque sentir a Dios no es un estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de liderazgo es la capacidad de influir en otros, pero a través del comportamiento, más bien del ejemplo. Uh-huh. Queremos a veces influir en otros. Yo influyo en otro porque tengo una jipeta. Yo influyo en otro porque tengo un ministerio grande. La influencia de un ministerio no está en lo que tú tienes, sino en lo que tú portas. Uh-huh. Entonces, lo que tú portas hace referencia de dónde tú vienes. Por eso mucha gente, cuando lo tiene todo y no tiene nada dentro, ¿qué es lo que va a dar, José? Nada. Entonces, tenemos mucha gente en los púlpitos, en pasarelas. No. Esto realmente es otro tema. No. Eso hay que volverlo a invitar y tratar de ese tema. No, públicamente. Porque es que el tiempo tiene ya... que hacer el compromiso ya de retornar. Sí, exactamente. Ya el tiempo se lo agotó, señores. Yo hago el compromiso. Ok, otra cosa, ya para finalizar, porque señores, hemos llegado al clímax de este programa. Y no abrí el libro. No, eso fue... Me gustaría, ya finalizando, cuando el pastor Juan Miguel parta de este mundo, ¿cómo usted quiere que lo recuerden? Quiero que me recuerden como alguien que... Eso es si Cristo no ha venido. Sí, okay, como alguien que influyó. Yo creo que fui marcado para una generación. Yo no fui marcado para un espectáculo. Yo fui marcado realmente para basearme en una generación y hacerlo de forma correcta. Y usted me preguntaría, ¿el pastor Juan Miguel ha tenido errores? Sí, he tenido errores, traspiés, caídas, he tenido frustraciones, pero con todo y eso, lo que está dentro de mí me impulsa a adorar a mi Creador. Yo sé y creo que esta generación fue llamada para evolucionar y fue llamada en algún momento determinado para presenciar el mayor avivamiento que va a ocurrir en toda Latinoamérica. La tierra será llena. República Dominicana fue marcada y hay una generación sin nombre, una generación que no busca opulencia, sino que busca más bien el agradar al Dios del cielo, la cual está siendo reservada para el último avivamiento que sucederá sobre la tierra. Bueno, hemos llegado sin lugar a duda. Interesantísimo tema el de hoy. Con ese gran amigo. Sí. Agradecer de manera... Es lamentable que se acabe el tiempo. Realmente rápido. Yo quisiera seguir. Lo esperamos una próxima. Pero lamentablemente no podemos. Gracias, Pastor Juan Miguel. Lo queremos mucho. A ustedes. Señores, será hasta una próxima. Recuerden dar clic a nuestro programa en nuestro canal de YouTube, Excelencia Cristiana Televisión, y se va a tomar el placer de disfrutar de esta y otras conferencias. Será hasta una próxima. Bendiciones, mi gente linda.